real. Saludo a Oriol Spax desde CaixaBank Research, a Direa Morrón, Lead Economist en el Departamento de Economías y Mercados Internacionales. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos estos minutos. Hola, buenas tardes. Bueno, mucha tela que cortar, así que vamos a ir desgranando poco a poco cuál es la fotografía que tenemos en estos momentos. Estamos a una reunión del Banco Central Europeo ya en lo que nos queda de año y estamos viendo también cómo el Banco Central Europeo o algunos de sus miembros empiezan a rebajar el tono respecto a, bueno, ya hemos tenido esta última subida, además ya lo vimos en 75 puntos básicos, ya hemos tenido unos movimientos más agresivos, vamos a relajar un poco el tono porque además el año que viene ya vemos y lo estamos confirmando una recesión. Reino Unido nos acaba de decir que ya está en recesión y ojo a la profundidad de la recesión que se avecina en Reino Unido y por supuesto también en Europa, y mientras tanto también a ver si España capea o no más o menos bien ese temporal. Hablando un poquito en conjunto de la situación que está afrontando el Banco Central Europeo, de las perspectivas de inflación, que hoy teníamos dato de IPC, 10,6%, no es el récord de 10,7, pero tampoco podemos cantar victoria. Al final es una relajación de una décima. Adrián, empiezo contigo. Como decimos, el Banco Central Europeo está empezando a sopesar pues, un ritmo algo más lento, más flexible y menos rápido, eran las palabras literales de François Villeroy. No sé hasta qué punto podemos decir que se aprecia alguna reticencia a otra subida de 75 puntos básicos. ¿Es porque estamos viendo ya un cambio importante en el equilibrio de los riesgos? Yo no diría que es tanto un cambio en los riesgos como que el Banco Central Europeo está poniendo un punto de prudencia. Al final hay que recordar que el BCE ha endurecido mucho la política monetaria y que lo ha hecho con agresividad y desde un punto de partida muy acomodaticio. Pero en la práctica la política monetaria tarda en filtrarse al conjunto de la economía y por lo tanto es natural que el BCE esté llegando a un punto en el que quiera pausarse y ver cómo queda el terreno cuando el polvo se asienta, por decirlo de alguna manera. Esto no significa que no siga subiendo tipos, y de hecho esperamos un nuevo aumento en diciembre, pero lo hará a menor ritmo y con decisiones probablemente más condicionadas por la evolución de los datos. Bueno, importante tener eso en cuenta. Además también tenemos que tener en cuenta cómo distintas voces dentro del seno del Banco Central Europeo también parece que están confluyendo más hacia, bueno, pues ya hemos sido agresivos, ahora vamos a llamar a la calma, a la cautela, porque al final necesitamos también observar las cosas con perspectiva, ya nos lo han dicho además con ese approach meeting by meeting, seguir dependientes de los datos y sobre todo tener margen de maniobra, que creo que es lo más importante. También lo hemos estado viendo por parte del Banco de España y sí que me gustaría que mirásemos precisamente detenidamente a España, pero también al conjunto de Europa, porque estamos hablando de los tres grandes shocks, podríamos decir, shock energético, además pues con el foco directamente puesto en el conflicto bélico y en su evolución, presiones inflacionistas ya mencionadas y también el endurecimiento de las condiciones financieras pues a través de estas subidas de tipos que están aplicando los bancos centrales. Todo esto está pesando en nuestra economía, por supuesto también en Europa en su conjunto. ¿Cuál es, Oriol, el escenario base que tenéis desde CaixaBank Research para nuestra economía, para España? Sí, pues mira, nosotros de hecho nos resistimos aún a el emplear el término de recesión, nos gusta por ahora aún más, un poco más hablar de desaceleración, ¿no? Hay que pensar un poquito para poner las cosas en perspectiva, es decir, en ausencia del conflicto que estalló en febrero, nosotros hoy por hoy seguramente estaríamos dando una previsión de crecimiento para el año que viene de en torno al 3,5–4%, hubiera sido un muy buen año, ¿no? Estalló el conflicto y con ello pues hubo el repunte en inflación. Hemos visto pues todo el giro, el viraje de política monetaria con mayores tipos de interés, el aumento en la incertidumbre y de este entorno 4% nosotros hemos bajado la previsión al 1%, ¿no? Es una desaceleración marcada, pero no deja de ser aún un entorno de ligero crecimiento. Es verdad que si luego vamos un momento a mirar el perfil trimestral del crecimiento, sí que vemos que es muy probable que este trimestre, es decir, el cuarto trimestre del 22, podamos ver una ligera caída del PIB en este trimestre y que el trimestre que viene el PIB se pueda mantener más o menos estancado. Pero en cualquier caso, es decir, una puntual caída del PIB
digamos, no es suficiente como para hablar en este sentido de una recesión. Es decir, hace falta que haya como una mayor persistencia en estas caídas y sería también necesario ver su materialización en otras variables, como por ejemplo un deterioro en mercado laboral, ¿no? Cosa que por ahora sí que vemos una situación de, digamos, de desaceleración en el crecimiento del empleo claramente, pero no un deterioro plausible del entorno del mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, es esto, una situación de desaceleración, naturalmente, al final no somos inmunes a todo lo que está pasando, pero con cierto crecimiento aún. Vale, pues por el momento, como decías, ¿no? Nos resistimos a utilizar ese término recesión, sí mantenemos esa desaceleración. Oriol, respecto al plano energético, sabemos también que España goza de una mejor situación respecto a otros países y además lo estamos viendo, ¿no? Si nos comparamos directamente con Alemania, a nosotros se nos ha dicho, bueno, el suministro lo vamos a tener garantizado porque nosotros tenemos ese músculo, entonces es nuestra ventaja. Bueno, otra cosa es que podamos afrontar factura eléctrica, etcétera, pero problema de suministro como tal en España no lo tenemos. ¿Hasta qué punto nos da también un margen de ventaja frente a otras economías de Europa, pues como es el caso de Alemania o por ejemplo Reino Unido, que ya confirma esa recesión a la hora de decir, bueno, es que desaceleración, no recesión, ojo, no estamos igual que otros vecinos? No, por supuesto, es decir, por establecer un paralelismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la crisis de la pandemia nos afectó más a nosotros porque fue que por su origen y por su naturaleza, pues por ejemplo, afectaba a un sector más como el turístico, que es un sector más predominante para España. En esta crisis, en cambio, nosotros nos vemos en una mejor posición en relación a lo que serían otras de las grandes economías europeas, ¿no? Aquí estamos pensando sobre todo en términos de Alemania e Italia. Y esto básicamente se debe a porque nuestra, digamos, dependencia al gas ruso es mucho menor. Al 2021 importábamos un 9% del gas era de Rusia y todo este gas era por gas natural licuado, no era por tubería, que es en donde se ha cerrado el grifo. Y además porque tenemos esta mucha mayor capacidad de poder ir a buscar suministros de gas en el mercado global de gas natural licuado, ¿no? Y esto entonces nos ofrece muchas más alternativas de diversificación, que precisamente la manca de alternativas de diversificación es lo que acucia y hace sufrir un poquito a lo que sería el norte de Europa, ¿no? Por lo tanto, el fantasma de los racionamientos nosotros los vemos que es como una probabilidad muy baja aquí en España. Deberían tener que pasar muchas otras cosas mal para que podría esto llegar a ocurrirse, y en este sentido también hace que nosotros podamos capear este mismo temporal. No vamos a ser inmunes a la subida de precios de la energía, pero la subida de precios de la energía en España ha sido inferior que la que ha sido en el resto del norte de Europa, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, en el comportamiento de los precios del gas en el MIBGAS, que es el hub de gas de España, en frente a lo que serían los mercados norteeuropeos, ¿no? Tampoco vamos a ser inmunes a los tipos de interés, pero lo que sería el kit del shock, la parte crucial, ahí estamos un poquito mejor posicionados que el resto de Europa y por lo tanto deberíamos transitar de una mejor manera, y esto lo reflejan nuestras previsiones. Decíamos un crecimiento del 1% para España, para Eurozona estamos hablando de un 0,2%. Tampoco es recesión, pero es una situación algo más severa que la que pintamos para España. Bueno, importante, y además sí que es verdad que con ese paralelismo lo entendemos mucho mejor. Pandemia, al final nosotros que estamos tan expuestos a un sector como el turístico, que tiene tanto peso en nuestro PIB, pues ahí somos nosotros los más resentidos, pues aquí tenemos pues esa ventaja de más. Adrià, estábamos mencionando, ¿no?, el entorno que se está moviendo ahora respecto a los bancos centrales. Hoy era bastante interesante, por ejemplo, mirando a Reino Unido y a su plan fiscal, el hecho de que en todo momento Jeremy Hunt, bajo la batuta de Rishi Sunak, ha intentado mantener también la calma en ese aspecto, diciendo nosotros no vamos a desestabilizar el mandato del Banco de Inglaterra, vamos a trabajar para que la política fiscal vaya de la mano con la política monetaria. Y hay un mensaje del Banco de Inglaterra, de uno de sus miembros, que nos llamaba poderosamente la atención ayer, que decía, ojo, que un ajuste excesivo, es decir, si nos pasamos de rosca, puede desembocar al final en una recesión mucho más profunda. Claro, cuando vemos esto por parte del Banco de Inglaterra, nos preguntamos, ¿hay riesgo de que esto pueda suceder también en el caso del Banco Central Europeo? Es decir, de que se pueda pasar de rosca y la recesión que prevemos ahora mismo para la eurozona pueda irse de las manos. Déjame decirte antes que nada que cuando dicen que la política fiscal tiene que ir de la mano de la monetaria, significa algo muy diferente de lo que significaba hace 18 meses o 2 años. Antes decíamos política monetaria y fiscal tienen que ir de la mano para estimular la economía ante la pandemia,
y ahora lo que significa es la política monetaria tiene que enfriar la demanda, porque al final hay un problema de demasiada demanda para tan poca oferta, y se trata que la fiscal no entorpezca este enfriamiento y que se dedique a proteger a los colectivos vulnerables. Dicho esto, la pregunta es de las más relevantes que tenemos hoy en día en el escenario y, sinceramente, yo no creo que nadie tenga una respuesta certera, porque al fin y al cabo la economía como disciplina es incierta casi por definición. Lo que sí que te diría es que lo importante es que los bancos centrales son conscientes de este riesgo, del riesgo de que se puedan sobrepasar en el ajuste y que esto genere una recesión más profunda. Son conscientes de este riesgo, son conscientes de las incógnitas que lo rodean y, de hecho, de ahí que los principales bancos centrales, Banco de Inglaterra, Reserva Federal en Estados Unidos, Banco Central Europeo, están desacelerando el ritmo de subidas de tipos y lo que nos están diciendo es, oye, vamos a tomarnos una pausa para evaluar el impacto del endurecimiento monetario que hemos realizado hasta ahora y vamos a hacer esto antes de dar nuevos pasos. Bueno, importante, sobre todo lo que nos decías al principio, Adrià, ojo que no es lo mismo ahora mismo cuando hablamos de esa conjunción de trabajo fiscal y monetario respecto hace, bueno, nos decías 18 meses, ¿no? Ahora mismo es eso, política monetaria, enfriar en estos momentos la demanda y que la fiscal no se meta de por medio y no pueda entorpecer en ningún momento esos movimientos por parte de los bancos centrales, que se centren en proteger a los colectivos vulnerables y que no puedan en ningún momento, pues eso, entorpecer las actuaciones que están desempeñando. Que además también tenemos que tener en cuenta que por parte del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, por ejemplo, cuando hablaba de la crisis energética, les decía a los gobiernos, ojo, centraos en ayudar a los colectivos más vulnerables, que las políticas fiscales que tienen que salir adelante, pero que tengan pues siempre una limitación temporal. Y luego hemos visto que, ojo, por ejemplo, Alemania este mes de diciembre va a asumir todas las facturas de todos los consumidores y aquí no está abordando precisamente la distinción de colectivos más vulnerables. Así que, bueno, luego vamos viendo también cómo cada país también está velando más quizás por su postura y por hacer que sus consumidores, que sus ciudadanos pues tengan el invierno más suave posible. Bueno, por el momento también es verdad que estamos experimentando unas temperaturas más cálidas, veremos hasta qué punto eso nos da un alivio notorio. Mientras tanto, Oriol, CaixaBank Research ha lanzado recientemente un portal que se llama Economía en Tiempo Real y en este caso, cuando nosotros accedemos a este portal podemos ver la evolución, cómo sigue la evolución de la economía española pues a través de esos indicadores en tiempo real. Sí que me gustaría, hemos estado buceando también un poquito para ver, porque además es muy interesante, puede ofrecer distintas comparativas según las distintas franjas de edad, por comunidades autónomas, para ir contrastando y sobre todo haciendo comparativas de distintos datos. ¿Cuáles son los indicadores centrales que vigila? Porque veíamos salarios, veíamos vivienda, veíamos turismo, consumo y ¿cuál es el papel que esto puede jugar, por ejemplo, este tipo de evolución de datos en tiempo real en la implementación de políticas públicas? Sí, correcto. Pues efectivamente, la semana pasada lo presentamos y pusimos pues a disposición del público este acceso al portal que básicamente recoge indicadores que están construidos a partir de datos internos del banco, naturalmente debidamente anonimizados y que funcionan prácticamente en tiempo real. Es decir, a mitad de mes vamos ya a actualizar por tal de que se pueden ya ver los indicadores de hace tan solo 15 días, por lo tanto a nivel muy rápido. Los indicadores que ofrecemos los tenemos en 5 ámbitos que son indicadores de consumo, indicadores de vivienda, de salarios, de turismo y de desigualdad. Y nosotros ahí pensamos que la gran gracia que tenemos es que, en primer lugar, gracias a la extensa penetración que tiene CaixaBank en el territorio, hemos podido verificar, y esto está en nuestros documentos metodológicos, que las muestras que tenemos son representativas de la sociedad y la economía a la cual se dirigen estos indicadores, pero que el gran punto aquí es la presteza. Este poder hablar de indicadores de hace tan solo 15 días es lo que añade el valor añadido de este portal, porque principalmente nos va a ayudar a identificar cambios de tendencia o poder ver si están apareciendo diferencias entre algunos conjuntos sociodemográficos o entre territorios, y esta mayor información y la presteza en su disposición es lo que entendemos que puede ayudar a la sociedad y al público en general, pero también en el diseño de políticas económicas. También me quería aprovechar, Oriol, si miramos al mercado de la vivienda, estamos viendo también cómo la venta en España se mantiene fuerte, aunque sí que es cierto que se espera ahora
una desaceleración. ¿Cuáles son las principales causas? Porque además estamos viendo y también hablando, ¿no?, las actuaciones de los bancos centrales, como las subidas de tipos pues están teniendo un impacto directo en las hipotecas. De hecho, el Banco de España en el primer semestre del año que viene ha advertido ya de un encarecimiento notable en las hipotecas, porque va a ser en ese periodo cuando se va a producir ya el gran grueso de las revisiones hipotecarias. ¿Cómo lo estáis viendo desde CaixaBank Research? Bueno, es decir, tienes mucha razón al decir que ha habido un repunte fuerte de la actividad inmobiliaria saliendo de la pandemia, ¿no? Ya a finales del 2020, durante todo el 2021, vimos una recuperación muy rápida del inmobiliario y en particular de lo que serían las compraventas. Esto lo achacábamos a 3 factores, principalmente. Uno era un pequeño cambio digamos, un cambio que a raíz de la pandemia se produjo en términos de preferencias, digamos, el mayor deseo de estar en espacios más amplios, más acceso al aire libre en este sentido, propulsó cierto cambio, cierta transaccionalidad en el mercado. Esto es un efecto que pensamos que en gran medida ya se ha diluido, pero los otros 2 grandes factores que apoyaban esta recuperación parece ahora raro decirlo en la coyuntura actual, ¿no?, pero en aquel entonces habían tipos muy bajos y se preveían que seguirían muy bajos, y esto naturalmente ayudaba a la actividad inmobiliaria, y también la existencia de una bolsa de ahorros que se acumuló durante los meses de confinamiento del 2020, ¿no? Y todo esto ayudó a propulsar esta recuperación del mercado inmobiliario. En estos últimos meses las tornas se están cambiando. Seguimos viendo los últimos datos aún bastante actividad inmobiliaria y nosotros pensamos que parte de este frenesí también se debe a un efecto de front loading, es decir, todo el mundo ya hace meses que sabe que van a subir los tipos y para intentar asegurarse, pues poder comprar la casa con una hipoteca tipo bajo, quizás se han adelantado transacciones en este sentido, ¿no? Pero a partir de ahora los vientos sí que se giran un poco de cara y la conjunción de 2 elementos, que es que por un lado la inflación está presionando la capacidad adquisitiva de los hogares y por el otro lado también se está empezando a notar pues el impacto de los tipos de interés, tanto para aquellos que ya tienen préstamos a tipos variables y que se les actualiza, como para aquellos que quieren comprar algo nuevo, un nuevo tipo de interés más elevado, pues todo esto va a enfriar naturalmente la demanda en el inmobiliario. Nosotros ahí en este sentido sí que vemos desaceleración en los precios inmobiliarios. Pero para nosotros realmente el mensaje clave es, cuando uno mira los fundamentos de los mercados, no se perciben desequilibrios clave y los fundamentos son mucho más sólidos de los que eran hace 15 años. Estamos hablando que los hogares y las empresas están mucho menos endeudadas, los estándares de créditos no se han relajado a lo largo de los últimos 10 años, son más estrictos de lo que eran hace mucho tiempo y por lo tanto sí que podemos ver enfriamiento, pero las probabilidades de ver una corrección brusca a nosotros se nos antojan bajas y en este sentido de hecho el informe de estabilidad financiera que publicó el Banco de España hace apenas una semana apuntaba a esta dirección, veían muy incipientes, hablaban de muy incipientes, digamos, señales de desequilibrios en el mercado, pero que gracias a esta política de concesión de crédito más estricta, gracias a que muchas hipotecas se han ido dando a tipos fijos en los últimos años, pues todo esto nos hace pensar que la subida de tipos tendrá un impacto algo menos severo que el que podría haber tenido cuando lo experimentamos hace 10-15 años. Quiero aprovechar para una última cuestión. Adrià, seguimos con bancos centrales. Igual que decías, ¿no? No es lo mismo como hablamos ahora, de que trabajen juntas política monetaria y política fiscal. Yo me pregunto, ¿podemos esperar ahora mismo la misma normalidad o normalización por parte de los bancos centrales? Porque bien sabemos que el Banco Central Europeo sigue manteniendo ese objetivo en el 2%, pero yo me planteo, tal y como están las cosas, tal y como ha ido evolucionando la política monetaria en los últimos años y cómo ha tenido que adaptarse también a los distintos shocks, ¿nosotros podemos pensar realmente en una nueva normalidad con una inflación media superior? ¿Podríamos pensar en un escenario así? Bueno, es una pregunta muy interesante y hace 2 años nos hacíamos la pregunta opuesta, que también era muy interesante. Nos preguntábamos hace apenas 2 años si no deberíamos justamente aceptar una inflación media inferior. Y mira cómo se ha girado la tortilla. Lo primero que creo que es importante es recordar que este objetivo del 2% es un objetivo a medio plazo. Por lo tanto, pues cuando medio plazo queriendo decir cuando las cosas estén un poco más calmadas, especialmente más calmadas de lo que están hoy. Pero hay otro punto importante y creo que lo ilustra bien el refranero español, de hecho, que dice algo así como que no hay que cambiar de caballo a medio cruzar el río.
Lo que quiero decir es, el anclaje de las expectativas de inflación en el objetivo del 2% es muy importante y es muy importante que el BCE mantenga su compromiso con este objetivo. En los próximos trimestres la inflación irá aflojando por los propios efectos bases de los precios energéticos, por el enfriamiento de la actividad, por la normalización de las cadenas productivas, que aunque ya parece que la pandemia ha quedado muy atrás, las cadenas productivas todavía arrastran algunas distorsiones. Cuando todo esto pase, la inflación afloje, el objetivo del 2%, que hoy queda muy lejos, se irá mostrando más factible. Y es en ese momento, es entonces, cuando es clave y es importante tener unas expectativas de inflación ancladas en el 2%, que yo creo que entonces vamos a poder alcanzar. Muy interesante también la respuesta. Muchísimas gracias, Adrià Morrón, Lead Economist en el Departamento de Economías y Mercados Internacionales, Oriol Carreras, economista de CaixaBank Research. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado estos minutos. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.